Buenas noches. Es el 27 de diciembre del 2013 y estamos en la videoconferencia de los viernes en larouchepac.com. Esta es la última videoconferencia del año 2013. En el estudio hoy conmigo está Dennis Mason y entre los dos le haremos preguntas al señor LaRouche, quien también está con nosotros en el estudio. La primera pregunta nos ha llegado de un contacto que es muy activo en las instituciones de gobierno de Estados Unidos, y la persona que hace la pregunta quiere saber lo siguiente. Le dicen: señor LaRouche, los resultados de las encuestas del presidente Obama están en su punto más bajo de toda la historia, resultado de los fracasos de su programa de atención médica Obamacare y el plan financiero Dodd-Frank, que son sus dos grandes logros en políticas internas. Y lo que es peor, la gran mayoría de los estadounidenses no le tienen confianza ni creen en él. Aunque usted ha sido uno de los críticos más fuertes y de larga data del presidente Obama, le queremos hacer una pregunta de dos partes. Primero, ¿qué le recomendaría al presidente Obama que haga para poder dejar algún tipo de legado positivo respecto a su presidencia? Segundo, ¿cuáles son las cualificaciones que usted busca en el siguiente candidato presidencial del Partido Demócrata? Para decirlo con franqueza, echémoslo del cargo ahora mismo. No hay por qué mantenerlo en el cargo. Ha cometido todas las ofensas imaginables. Es un individuo que se merece un juicio político. Es más, casi antes de nacer merecía un juicio político producto de su conducta. No, hay que echarlo del cargo. Cualquier persona en el gobierno de Estados Unidos que piensa que Obama todavía tiene la posibilidad todavía de ser presidente de Estados Unidos, algo anda muy mal con la mente de tal persona. Aquí tenemos un hombre que no ha hecho nada sino, desde el primer momento de su cargo en la presidencia, nada sino actuar en base al fraude. Su campaña electoral fue un fraude. Y desde ese momento, fraude total. Su política de atención médica, el llamado Obamacare, que es una campaña para matar a la gente. Ese fue su primer tema principal como presidente y ha estado trabajando cuesta abajo desde ese momento. El problema aquí es peor que Obama. El problema que tenemos aquí es que hemos tenido un proceso de degeneración de presidentes y de candidatos presidenciales, pero especialmente de los presidentes, desde el asesinato de Kennedy, del presidente Kennedy. No ha habido nadie con las cualificaciones necesarias como para ser presidente de Estados Unidos desde entonces. Ha habido varias personas que no son personas malas o algunos que también han sido hasta personas buenas y podrían tener cualidades presidenciales, pero no estuvieron a la altura del cargo, ya sea porque lo bloquearon. Por ejemplo, el caso de Ronald Reagan, trató de ser un presidente bueno, pero lo flanquearon a Reagan. Estaba flanqueado en su propio despacho por la familia Bush. Acordémonos de Prescott Bush, el ancestro de estos Bush, que básicamente fue la persona que colocó a Adolfo Hitler en el poder en Alemania. Así es que estos tipos no sirven para nada. Y por lo tanto, el problema que tenemos aquí no es meramente que tenemos el peor presidente en la historia de Estados Unidos, y eso por mucho. Eso es una forma muy gentil de tomar el tema con este desgraciado que tenemos en el cargo. Pero además de esto, hemos estado perdiendo las cualidades necesarias para la presidencia en los candidatos y en los políticos en general, porque muy pocos de los políticos en Estados Unidos en este momento que han sido elegidos a sus cargos no han tenido las cualificaciones como para ser presidente en estas condiciones. Veamos lo que ha pasado en los antecedentes. Veamos, por ejemplo, la situación de la educación. ¿Qué ha pasado con las escuelas en la situación académica desde Franklin Roosevelt, los que han entrado
de primaria a secundaria y luego a las universidades. Paulatinamente se han ido empeorando. Cada generación, cada clase, cada grupo de estudiantes, un grupo tras otro iba de mal en peor. Y este es un proceso, entonces el problema yace básicamente, de manera sintomática, es, por ejemplo, en el sistema escolar de Estados Unidos. Ahora, esto forma parte de una degeneración moral que ha ocurrido y ha tomado control de Estados Unidos, realmente con el proceso que condujo a la Primera Guerra Mundial, con la expulsión de Bismarck y luego la entrada directa a la Primera Guerra Mundial. Fue un proceso de degeneración general, porque los más grandes líderes en la ciencia en los 1890, aún todavía en los 1890, eran de los mejores. Pero de 1900, el año aniversario del siglo 1900, ha habido una degeneración en la calidad de la educación en Estados Unidos, porque hubo una degeneración en la calidad de los candidatos. Y esa ha sido la regla. Claro, hay excepciones aquí, allá. Sí han habido excepciones, pero son excepciones. Nos tocan 3 pillos y luego de repente tenemos suerte y tenemos un presidente bueno, pero que luego lo asesinan o lo expulsan de otra manera. Entonces Estados Unidos y el sistema transeuropeo ha estado en un proceso de degeneración continua desde esencialmente la expulsión de Bismarck del cargo en Alemania. Eso inició el proceso y ahí empezaron las guerras. Los asesinatos y las guerras empezaron con la expulsión de Bismarck. Y todo ha ido en esa dirección desde entonces. Han habido excepciones, un buen presidente, quizás lo asesinen, como el caso de McKinley. McKinley era un presidente bastante bueno, pero lo asesinaron. Y luego, ¿qué resultó después de eso? Con el grupo que entró a principios del siglo XX, después del asesinato de McKinley, ¿qué pasó? Basura hasta la llegada de Franklin Roosevelt a la presidencia. Todos los presidentes en ese periodo que entró a la presidencia después del asesinato de McKinley, y por cierto, el asesinato de McKinley fue algo intencional y vino de los círculos más altos y por eso ocurrió, y que es lo mismo que le pasó a Jack Kennedy. Y claro, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt murió, tuvimos los sepultureros, ya estaban ahí. La elección republicana o la elección pública para la presidencia y la vicepresidencia y para el Senado en ese cuarto periodo, ahí empezó el conteo regresivo. Ahora, estando aún en la presidencia Franklin Roosevelt, como presidencia en su gobierno, aún muriendo, estaba en proceso de morir, estaba muy débil por los efectos de sus enfermedades previas. Y el momento en que falleció, como lo he dicho recientemente, escribí sobre esto recientemente, mi conocimiento del asunto, mi conocimiento de primera mano, básicamente, porque hubo 2 personas que caminaban por ese corredor de la Casa Blanca en el momento en que el jefe de la OSS salió de la oficina, el despacho del presidente, y le dijo a mi amigo que iba con él, se acabó. Todo se acabó. Al ir caminando por el corredor de la oficina del presidente Franklin Roosevelt, saliendo hasta la calle. Y fue el fin. Entonces hubo algunos acontecimientos positivos después de eso, pero ya con la muerte de Kennedy, cuando eso ocurrió, de ahí en adelante, básicamente todo iba cuesta abajo. Algunas personas no malas, con buenas cualidades, hubieran sido quizás buenos presidentes en condiciones, un ambiente diferentes, pero este último grupo que hemos tenido en la presidencia, primero el vicepresidente George
H.W. Bush y luego su hijo, George W. Bush, y luego Obama, ya estábamos en el pozo más profundo. Y el gobierno de Reagan fue un fracaso precisamente porque la familia Bush estaba involucrado con ese gobierno. Y es el mismo Bush, Prescott Bush, el padre de George H.W. Bush, es la persona que colocó a Hitler en el poder en Alemania. Eso lo hizo como parte de un equipo británico. Entonces el problema es que nosotros en Estados Unidos ya no tenemos lo que se podría llamar un verdadero presidente. Los desgraciados que hemos tenido en esos cargos simplemente no son aptos para cumplir con esos cargos. No deberían moralmente ni estar como invitados en la Casa Blanca. Todos. Y se volvieron peor y peor y cada vez peor. Entonces, la pregunta es, estamos al borde de una situación muy interesante. Primero que nada, Bush y compañía acaban de perder en grande, porque el plan había sido un plan organizado por los británicos con el apoyo de Obama y de su gente, porque Obama no es sino un títere de los británicos, es que una vez que habían fracasado o fallado en imponer un fraude en donde iban a lograr la capacidad de lanzar un ataque termonuclear en contra de Rusia, cuando Ucrania no capituló para someterse y entrar con la Unión Europea en contra de Rusia, ese fue el punto decisivo y ha sido el punto decisivo del momento actual. Y esa es mi respuesta a la pregunta que se me hizo. Se basa en esto. Lo que ocurrió es lo siguiente, es que el plan había sido que iban a arreglar las cosas para que Ucrania, que la estaban jalando hacia la Unión Europea, se hubiera cedido y se hubiera sometido como parte del sistema de Europa occidental en contra de Rusia. Entonces, las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados hubieran entrado con un ataque militar en contra de Rusia. Y bajo esas condiciones, Rusia no hubiera estado en una posición para evitar una situación de un contraataque. Lo que pasó es que en el momento en que Ucrania no capituló a la insistencia de Estados Unidos y el Reino Unido, entonces se volvió imposible por la correlación respectiva de fuerzas que Estados Unidos e Inglaterra y demás procedieran con un intento de destruir a Rusia. Rusia hubiera sido derrotado si no hubiera ocurrido lo de Ucrania, y eso hubiera sido una derrota para China también. Pero como resultado del cambio que se organizó en torno a un grupo de naciones y se sigue organizando, no sabemos cuántas naciones van a entrar en este acuerdo o no, no se sabe. Escribí sobre esto en estos últimos días y de eso viene mi conocimiento, y por lo tanto ahora hay una situación de un impasse. El problema que tenemos ahora no es lo que se podría llamar una guerra, no es una guerra entre naciones, no una guerra entre alianzas. La intención de la guerra aquí, es decir, cualquier nación o grupos de Estado-nacionales que operan en tanto Estado-nacionales ahora no se atreverían a amenazar con lanzar una guerra termonuclear en el planeta. Pero de lo que se trata no es una guerra pero que no es una guerra. No es una guerra entre naciones. Es una guerra imperial. La intención de esta guerra es que la reina de Inglaterra ha dicho repetidamente en los últimos años que su intención, la intención de las fuerzas anglo-holandesas dentro de Europa y la intención del liderato de la presidencia de Estados Unidos ha sido lanzar un ataque preventivo para establecer un imperio mundial y
al hacer eso, reducir la población de este planeta de 7.000 millones de seres humanos que hoy existen a menos de 1.000 millones. La política de Reina es que sean menos de 1.000 millones. El esquema, la guerra, no es para lanzar una guerra como tal, sino que es una guerra de exterminio. La intención es reducir rápidamente la población, que ahora está por encima de 7.000 millones, pero reducir eso a 1.000 millones. La Reina ha dicho muy explícita de manera repetida sobre esto. Así es que no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de algo que realmente es un horror infernal. La intención, como lo ha dicho la Reina de Inglaterra una y otra vez. Ahora va a haber una reducción de la población humana a una tasa que se acelera de unos 7.000 millones de seres humanos a menos de 1.000 millones. Y eso está ocurriendo ahora ya. Es más, el programa actual del actual gobierno, es decir, el actual presidente, es el de lanzar genocidio de la población. La eliminación, por ejemplo, de la protección del empleo, el problema de lo que está pasando con el seguro del desempleo, es una política genocidia. Lo que están haciendo en Detroit es un programa de genocidio. La política de alimentos del gobierno de Obama es una política intencionalmente genocida en contra de la población en general. La Reina y otros han dicho claramente que se van en la dirección de una política de guerra de exterminio en contra de Estados Unidos y en contra de Europa y en contra de otras partes del mundo. Así que esta no es una guerra, es algo mucho peor que la guerra. Es una campaña de exterminio. Es el emperador Zeus, el principio del mal en toda la historia de Europa, Zeus. Y en eso estamos, eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, la parte interesante, si quieren saber un dato, un aspecto interesante, es que el resultado es que en su afán de asesinar a estadounidenses, de asesinar a gente en Europa central y occidental. Estoy hablando de genocidio, no nada más matar a un par de personas. Es que destruyeron la economía de Estados Unidos. Y la economía de Estados Unidos ya no tiene una economía seria. No tenemos una industria automotriz, no tenemos ese tipo de industria. Tenemos pedacitos, remanentes que quedan. Tenemos un proceso de muerte generalizada de la gente que se acelera. Y la manera en que está ocurriendo es quitándoles el empleo, quitándoles el seguro, quitándoles todo lo que les mantiene vivos. Y luego por eso se les quiebra, que se vuelvan menos que esclavos. Lo mismo está pasando en Europa occidental y central. Por lo tanto, Alemania es uno de los pocos lugares que tiene algo de excepción en este sentido, porque tienen algo de tecnología en serio, y es lo único de los países en Europa occidental y central que tiene eso a estas alturas. Así es que lo que ha ocurrido ahora es que ha habido un aumento del desarrollo, viéndolo en dos áreas, el mundo dividido en dos áreas. Primero es el área de lo que podemos llamar la región del transatlántico. La región del transatlántico se está muriendo. No solamente es genocidio, sino que toda la región se está muriendo. Todavía tiene una capacidad de armas nucleares muy poderosa. Pero, sin embargo, a la vez lo que pasa es que China, que no se le estaba tomando en serio antes porque pensaban que iban a ganar esta guerra antes y podrían aplastar primero a Rusia, y si se aplasta a Rusia, entonces China tendría una situación muy difícil. Ahora lo que se ve es que China tiene una capacidad muy en serio y Rusia ha recuperado también una capacidad en serio, y ahora
viendo en Bielorrusia hasta el Pacífico, tenemos un cinturón amplio de naciones de importancia de Eurasia que están avanzando, están creciendo y van a ser cada vez más poderosos si no cometen errores. Mientras que nosotros en el sector del transatlántico, las Américas y Europa Occidental y Central, nosotros estamos con tremendos problemas. Y esa es la situación. Así es que no estamos hablando de una guerra en el sentido de la intención entre naciones de librar una guerra y quién la va a ganar. Estamos hablando de algo realmente muy diferente. Estamos hablando de la tradición del infame Zeus en contra de sus contendientes. Entonces, el tema aquí es que sería posible, teniendo algo de inteligencia entre nuestros políticos en Estados Unidos y en algunas naciones de Europa, de tener algo de decencia y una comprensión decente de lo que está en juego aquí. Nosotros no estaríamos sometidos a la amenaza de un ataque termonuclear ahora, pero mientras el Imperio Británico y lo que eso representa se siente capaz de librar guerras de exterminio en el mundo para controlar la población del mundo por guerras de extinción, no guerras entre naciones, sino guerras de extinción. En la medida en que el pueblo estadounidense es suficientemente estúpido para mantener a este imbécil Obama en el cargo, entonces la gente de Estados Unidos quizás estarán votando a favor de su propio exterminio. Bueno, como Lynn acaba de mencionar, el mundo ha cambiado de manera dramática desde que Ucrania se negó a capitular a la Unión Europea. En Nochebuena, el martes de esta misma semana, hubo una reunión histórica en Moscú de los líderes del Consejo Supremo Económico de Eurasia, los jefes de Estado de los 3 países miembros de la Unión Aduanera, Rusia, Bielorrusia y Kazajistán, y además 3 naciones observadoras, Kirguistán, Armenia y Ucrania. El propósito de la reunión era establecer las bases para la creación de la nueva Unión Económica Eurasiática, que se lanzará el 1 de enero del 2015, justo un año de hoy y unos cuantos días. El día después de que se celebró esta reunión mencionada, tú, Lynn, respondiste de inmediato, como lo hiciste hoy aquí ya. Respondiste diciendo que esto indica el fin del viejo sistema imperial que ha dominado el planeta hasta la fecha y significa la creación de un sistema totalmente nuevo. Dijiste que esta nueva integración eurasiática es la expresión de una idea postimperial y que de hecho representa un concepto enteramente nuevo del estadismo mismo y de los estados como tales. Esto se refleja de manera muy clara si uno estudia el borrador de acuerdo de la Unión Económica Euroasiática que se aprobó en la reunión de Moscú esta semana, que define los principios básicos de esta integración y dicen que se trata de, y lo cito, la cooperación mutuamente ventajosa para que nuestras economías converjan para su desarrollo armonioso y para mejorar su competitividad, y que la instrumentación de estos principios se dirige principalmente a mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. Cierra comillas. Y en las palabras introductorias del presidente Putin a este grupo, él explicó que este tipo de integración, y lo cito, esto creará las condiciones para el desarrollo dinámico de todas nuestras naciones, cierra comillas, enfatizando que la intención es reducir el comercio en materias primas y aumentar el comercio en bienes manufacturados de alta tecnología.
Ahora, para mí estos principios me recuerdan mucho lo que expresó el presidente estadounidense John Quincy Adams cuando él habló de la comunidad de Estados nacionales soberanos que cooperan en base al principio de Westfalia de beneficio mutuo. Y también uno puede escuchar definitivamente el eco del principio de la Constitución de Estados Unidos, de la idea de la promoción del bienestar general en este compromiso que lanzaron para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Ahora, yo quiero mencionar esto aquí y pedir su respuesta. Si uno ve, por ejemplo, lo que fue la visión de Franklin Roosevelt para el mundo de la posguerra, tal y como el señor LaRouche acaba de mencionar, lo que Roosevelt realmente pretendió es algo muy diferente de lo que emergió de la relación especial entre Truman y Winston Churchill después de la muerte de Roosevelt. Es útil recordar la charla que dio Nochebuena Franklin Roosevelt en 1943 después de la conferencia de Teherán. Y él habla de la visión que él compartió con Stalin. Y él dijo en ese entonces, en estas conferencias nos preocupábamos de principios básicos, principios que involucran la seguridad y el bienestar y el nivel de vida de seres humanos en países grandes y países pequeños. Para utilizar una frase coloquial estadounidense, yo podría decir que yo me llevé perfectamente bien con el mariscal Stalin porque él combina una determinación total con un buen sentido de humor, y yo creo que él es alguien verdaderamente representativo del corazón y el alma de Rusia, y creo que de la Unión Soviética, y creo que nos vamos a llevar muy bien con él y con el pueblo soviético, pero muy bien. Y luego Roosevelt enfatizó que después de la guerra la responsabilidad de los aliados era aliarse con y cooperar con todos los pueblos que aman la libertad en Europa, en Asia, en África, en las Américas. Los derechos de todas las naciones, pequeñas o grandes, se tiene que respetar, se tiene que proteger de manera tan celosa como se protegen los derechos de todos los individuos dentro de nuestra república. Y solamente un punto más que quiero mencionar. Esta reunión de Teherán se describe en el libro del hijo de Roosevelt, Elliot Roosevelt, donde él dice que él y Stalin hablaron de cómo unificar nuestras políticas y combinar nuestras intenciones nacionales en el interés general del planeta entero. Y dijo que su mayor tarea, su mayor responsabilidad era hacerle claro a Stalin que Estados Unidos y Gran Bretaña no se habían aliado en un bloque común en contra de la Unión Soviética. Y dijo, la única cosa que podría patear el tablero después de la guerra es si el mundo se divide de nuevo. Rusia en contra de Inglaterra y nosotros. Esa es nuestra gran tarea ahora y va a ser nuestra gran tarea en el futuro. Entonces, Lynn, cuando uno ve este punto de vista de Roosevelt y vemos los principios de esta Unión Eurasiática, está muy claro que estamos ante la posibilidad de una reactivación de la visión de Roosevelt. Y quisiera que tú comentaras algo sobre este nuevo concepto de los estados. Bueno, tenemos que remontarnos un poco más atrás porque hay un momento en la historia que generalmente se trata como algo de mitología, pero no es mitología, es un punto de historia donde hay dos figuras. Una figura es el que trae fuego, Prometeo, y el otro es el cabrón. Ahora, esa división entre Zeus por un lado y Prometeo por el otro lado, lo que ha pasado
Hay ciertos aspectos de este conocimiento que son cosas ciertas, seguras, pero tiene elementos de mitología que acompaña eso, porque es un relato que es cierto, pero la explicación se ha enterrado un poco en las mitologías. Pero habían dos facciones, la facción que se define muy claramente, los mismos protagonistas lo definen como tal. Una facción es el sistema imperial, Zeus. Zeus es la persona que está en contra del uso del fuego por parte del hombre. Y en contra de él es el proponente de que el hombre utilice el fuego. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa? Porque esto no es mitología, estos son hechos. Porque la característica del hombre es que el hombre es la única criatura viviente que existe en base al dominio del uso del fuego. Mientras que es el que se opone, por lo tanto, al malvado de Zeus. Y Zeus quiere eliminar el uso del fuego. Ahora, eso continúa desde este momento, de estos mitos y esta mitología, hasta los momentos actuales de los que tenemos conocimiento. Y esa es la cuestión central. Los dos sistemas, por ejemplo, el Imperio Romano es un ejemplo típico de esto, muy conocido. El Imperio Romano era pura maldad. No hay nada de bueno en el Imperio Romano. No hay ningún líder del Imperio Romano que es bueno. Cicerón, por ejemplo, es una excepción porque se opone al imperio. Entonces, eso es lo que está en juego. Es el sistema oligárquico que dice que el hombre no va a invertir en el uso del fuego para aumentar los poderes productivos del trabajo del hombre. Eso es lo que es la cuestión. Y por lo tanto, existe toda la tradición imperial, que es como se llegó a conocer, se basa en esto del fenómeno de Zeus. El Imperio Romano fue malvado, no había nada de bueno en el Imperio Romano, de ninguna manera, en ningún momento. Y los imperios parecidos, nunca hubo nada bueno, eran malvados. Y el hecho de que siguieron existiendo fue algo perverso en sí. Y los imperios que hemos tenido en Europa, perversos. ¿Por qué se formó una organización en Estados Unidos? Lo que devino Estados Unidos, lo hicimos porque sabíamos, como lo entendió Nicolás de Cusa y como él pregonó, que uno no puede vivir bajo el imperio. Uno no puede vivir bajo el sistema de Zeus. Entonces cruzamos los mares y llegamos a Nueva Inglaterra en ese siglo y en el curso de ese siglo, algunas décadas de ese siglo, y creamos la forma más moderna de idea de sociedad que jamás haya conocido el hombre. Y esa fue la colonia de la Bahía de Massachusetts. Eso fue aplastado por las fuerzas anglo-holandesas, parte de la facción de Zeus. Estamos hablando del Imperio Romano, por un lado, el Zeus por ese lado, y los británicos, los anglo-holandeses, todo del mismo lado. Y los holandeses son peores que los británicos. De hecho, fueron los holandeses que crearon el Imperio Británico. No hablo de los ingleses. La monarquía inglesa fue tomado por los holandeses y el imperio holandés tomó control de eso. Y luego el imperio holandés fue una secuela a la guerra religiosa de todo un siglo en Europa. Y entonces nosotros, en Norteamérica, nosotros lanzamos algo que no es algo que nació en Norteamérica, sino que nació con la gente que se fue de Europa para poder contribuir al desarrollo a cierta distancia del imperialismo. Es el principio de Bismarck. Bismarck es un hombre que totalmente dedicado a la misma intención que Estados Unidos. Es más, las ideas de Bismarck vinieron de Estados Unidos. Fue su concepto y mientras él se mantuvo en el poder en Alemania, entonces era posible mantener a los británicos bajo control. Solamente fue en ese momento cuando todo
viró en dirección mala. Y con la expulsión de Bismarck, hasta el momento actual ha sido un periodo de maldad dominante. En Estados Unidos, desde que se aplastó a Bismarck, y Bismarck, su política se basaron en las políticas de Estados Unidos, en la política de Lincoln, por ejemplo. Se basaron en las políticas estadounidenses, una gran influencia europea hacia Estados Unidos y otras partes de las Américas. ¿Por qué? Porque nosotros representábamos algo a la que ellos se podían apegar con todas las imperfecciones que teníamos, pero que mientras nosotros o gente en Europa en el poder podíamos mantenernos en contacto con Estados Unidos, si eso hubiera ocurrido, la Primera Guerra Mundial nunca hubiera ocurrido. Cuando sacaron a Bismarck, mataron al presidente de Francia y otra serie de asesinatos y todo se vino abajo. Y hemos estado en una guerra y en el infierno desde ese momento hasta la fecha. Entonces, ¿qué nos están haciendo ahora? Dicen, ustedes no pueden usar el fuego, ustedes no pueden usar la energía nuclear, nunca pueden usar la energía nuclear. Esa es la nueva política de los 1960s y 70s. Y ahora lo que ha pasado es que bajo la influencia británica y influencias parecidas, hemos destruido nuestra propia tecnología. Perdimos nuestra industria automotriz, perdimos nuestra industria siderúrgica, perdimos todo. ¿Cómo? Bajo ciertos presidentes, quizás, que se opusieron a la política de Franklin Roosevelt. Y el momento en que falleció Roosevelt, empezaron a destruir a Estados Unidos. Pero luego alguien resistió eso y tuvimos otro presidente, alguien que no era malo, bastante bueno, un veterano que condujo una gran pelea. Y eso nos salvó. Y luego lo mataron. Y mataron a su hermano. Y una vez que habían hecho eso, convirtieron a Estados Unidos en una catástrofe total, bajo órdenes de la reina de Inglaterra y de gente parecida de ese mismo grupo de Europa. Entonces, el punto es que estamos en esta situación. Aquí estamos, formamos parte de un sistema, el sistema del transatlántico. Podemos llamarlo el imperio transatlántico, porque eso es lo que es ahora. Estados Unidos no tiene ningún poder. Obama es quien dicta el poder. No le hace caso a nadie. Las instituciones que controlan Estados Unidos controlan las cosas. Véase el caso de Snowden, que es una reacción en contra de este imperio. Y si se permite que Obama siga en la presidencia, entonces tienen que esperar el infierno que va a resultar de su propia necedad por tolerar a este tipo, los cobardes que no quieren pelear, que permitieron que esto ocurra. Esto es lo que está en juego. Ahora tenemos una situación donde el mundo en su totalidad está dividido básicamente entre dos fuerzas. Una, la región del transatlántico como tal. Esa es la parte que está condenada a su destrucción. Y en Estados Unidos formamos parte de la facción condenada, a no ser que nos podamos librar de eso. Y luego está la facción eurasiática, que va desde Bielorrusia hasta China y todo lo que está en medio. Y esa parte del mundo, que ahora es la parte nueva del mundo, que ahora están aterrizando en la Luna de una manera que no había ocurrido de esa manera hasta la fecha, que les muestra la diferencia entre el progreso de Asia ahora, o por lo menos partes de Asia ahora, en este esfuerzo, a diferencia de la destrucción propia de los tontos y necios de Estados Unidos que todavía toleran esta basura que tenemos en la presidencia. Esa es la cuestión. Si nosotros nos movilizásemos para expulsar a este tipo que tenemos en la presidencia, no se necesita un pretexto. Está matando a la gente de hambre, está cometiendo crímenes de todo tipo de naturaleza a escala que jamás se ha visto en Estados Unidos. ¿No podemos hacerle un juicio político a él?
¿Quiénes son los cobardes que no se atreven a hacerle un juicio político? Hay que expulsarlos a ellos también. Necesitamos otros políticos que piensan de manera diferente. Eso es lo que está en cuestión. Es una cosa técnica donde alguien tiene algo que les molesta y alguna injusticia y vamos a condenar a alguien por una injusticia. No, no se trata de eso. Estamos hablando de la humanidad. El principio que gobierna a Estados Unidos hoy y el poder de los anglo-holandeses hoy es algo de pura maldad. Y si uno no puede eliminar esa maldad de este planeta, usted no va a tener una especie humana. Porque si el resto del mundo fuera en la dirección en que va la región del transatlántico, entonces todo el mundo se irá al infierno y rápido. Esto no es una cuestión de protestas sobre cuestiones menores o aún cuestiones importantes. Aquí de lo que se trata es que tenemos una especie humana. Esta especie humana, nuestra especie, la especie humana, tiene capacidades mucho, mucho superiores a cualquier otra variedad de animal viviente de sangre caliente. No hay ningún otro animal que pueda actuar de esta manera como nosotros, los seres humanos. Y entre la raza humana, la facción Zeus no se puede asemejar a lo que es Estados Unidos. La cuestión es de qué lado estás y qué vas a hacer. Y hablar de quién va a ser un buen presidente, quién va a hacer esto, quién está prometiendo lo otro, quién es el bueno, quién es el malo, quién ha dicho algo, eso no es lo que está en juego. Estamos hablando de que llegamos muy cerca, porque si Ucrania hubiera capitulado plenamente a Europa, yo diría que la probabilidad es que estaríamos en el camino a la extinción humana, empezando con ataques nucleares en contra de Rusia, hubiera ocurrido. Y si Rusia hubiera quedado desprotegida en su frente de Ucrania, entonces hubiera sido factible lanzar un ataque termonuclear o que se hubiera utilizado para destruir a la mayoría de la población humana con los mismos métodos que Obama está aplicando ahora mismo, empezando este mismo año que viene, en contra del pueblo de Estados Unidos. Y eso es lo que está en juego. Y la reina de Inglaterra es cómplice en este plan de genocidio de los seres humanos. La parte holandesa del sistema, que es la autora de la parte británica, es culpable también. Hemos perdido nuestra constitución. Todavía la tenemos en el librero para quienes la quieren admirar, pero en cuanto a la práctica de nuestro Congreso o por la mayoría de nuestras instituciones de gobierno, no hay constitución. Es solamente para entretener a la gente, no es algo de sustancia para el gobierno. Voy a algo sobre lo que dijiste sobre Edward Snowden. A principios de la semana se publicó una entrevista con Edward Snowden por Gallman en el Washington Post, y Snowden responde a los que son cercanos a Obama, que lo acusan de ser traidor por violar su juramento al secreto. Y él dice, de hecho, mi revelación de material clasificado de ninguna manera es una violación de mi juramento. Mi juramento es a la Constitución estadounidense y defenderla. Y cuando mi propio gobierno está violando la Constitución de Estados Unidos, ellos son los que han roto su juramento, incluyendo James Alexander, James Clapper, que mintieron al Congreso con respecto a lo que hace Estados Unidos con la vigilancia del NSA. También Snowden dice que la vigilancia sin orden de cateo de la NSA
son comparables a las operaciones de los británicos en los periodos antes de los revolucionarios. Y en ese periodo peleamos una guerra. Irónicamente, Snowden también fue invitado por el Canal 4 de la televisión de Inglaterra para dar un mensaje de Navidad alternativo al mensaje de la reina de Inglaterra. Y en ese mensaje él dice en el 1984 de George Orwell no se compara a la capacidad que ahora tienen, por ejemplo, sensores en nuestros bolsillos que pueden mostrar a dónde vamos. Un joven va a crecer sin un concepto de privacidad para nada. Este es un estado policíaco global. Y el problema, este es un problema porque para los individuos sí importa la privacidad, es lo que nos determina quiénes somos y quiénes queremos ser. Y Glenn Greenwald hace un eco a la misma idea y presenta una perspectiva más desarrollada. Cuando dio testimonio al Parlamento Europeo esta semana, él pregunta, ¿para qué necesitamos la privacidad? Y después responde a su propia pregunta. Porque si pensamos que todo lo que hacemos o decimos es sometido a ser interceptado, esto crea el conformismo y evita la creatividad, y por eso los estados policíacos aman la vigilancia. Así que la pregunta que quiero hacer, Lynn, es cómo estas acciones de Snowden y sus redes de denunciar esta Gestapo moderna del nuevo imperio británico, cómo se conecta a lo que está sucediendo con este nuevo reordenamiento del poder que está pasando en Asia. Es simple. Nosotros lo que hemos hecho, hemos aceptado una ley. Hemos permitido lo que estamos enfrentando no son asuntos, estamos enfrentando la maldad en sí, y lo que controla a Estados Unidos es lo perverso. Estas cosas que le llaman leyes ahora no son leyes bajo nuestra Constitución. No hay una provisión dentro de nuestra Constitución y no hay base para ello. Y luego la existencia misma de estas medidas contravienen a la Constitución. Y es el hecho que lo que dicen de la Constitución es una mentira. Y están diciendo una mentira, entonces no son culpables, pero son. Y si quieren hacerlo, vas a tener que pelear una guerra. Ahora, esto es lo importante. Tenemos a Zeus, la tradición del Imperio Romano, la idea de que la humanidad no puede usar el fuego para aumentar el poder del hombre per cápita de producir y cambiar la naturaleza y cambiar el universo. Ese es el poder del hombre, es la creatividad. La creatividad es el medio de hacer el cambio, de aumentar el poder de la especie humana de existir y de lograr cosas que son necesarias. Esa es la diferencia entre el hombre y la bestia. Su ley es la ley de la bestia. Mi ley es la ley del hombre. Es Zeus, el perverso Zeus, como el imperio romano, el imperio británico, el imperio holandés. Es una fuerza. La otra fuerza es la humanidad. Es la humanidad. Y tenemos una ley en Estados Unidos. La ley es nuestra Constitución. Y el precedente de esa Constitución es la defensa del progreso de la humanidad para lograr la libertad de la humanidad de progresar, no ser atado. Un caso simple. Aquí estamos en el sistema solar. Imagínense en el sistema solar. Algunas personas tendrán que imaginarlo, aunque su educación no es muy buena. Por lo que, ¿cuál es nuestra función? Estamos allí con todos esos
asteroides. Y estos grandes asteroides, hay millones tal vez que nos están esperando y pueden golpearnos. Muchos de estos satélites nos golpean de vez en cuando, pero si uno grande viene, podría arrasar a una tercera parte de la población. Y asteroide un poco más grande podría eliminar a la especie humana. Nuestra preocupación real debe ser salvar a la especie humana, a menos que alguien quiere ser suicida. Por lo que, si vamos a defender a la especie humana, necesitaremos usar el fuego. Vamos a necesitar ir al lado de qué, de quién. Por lo que debemos hacer eso, debemos ir a tecnologías superiores y vamos a acudir al fuego, al principio del fuego, de Prometeo, de aumentar la intensidad del fuego por la creatividad del hombre, y aumentar la habilidad de defender a la especie humana, adquirir ahora la habilidad de intervenir para detener a esos asteroides que podrían exterminar a una buena parte de la población o incluso a la totalidad. En un momento vamos a tener que defendernos en contra de esos grandes asteroides. Y hay muchas otras cosas. Debemos darnos cuenta que no solo somos terrícolas, estamos viviendo en el sistema solar, que es parte de un sistema también, por lo que debemos ser capaces de progresar. Tenemos el deber para toda la humanidad de tomar esos pasos de progreso que China está llevando a cabo actualmente en la Luna. Lo que China hace en la Luna es un mejoramiento de lo que se había hecho en la Luna antes. Y ese es un paso necesario porque primero vamos a la parada local como Marte. Eso no es lo que nos va a salvar, porque tenemos que tener la capacidad de intervenir en Marte si queremos hacer algo. Y no vamos a tener los medios para llegar a Marte con la tecnología existente. Si vas a menos que si vas a hacer con las tecnologías actuales, no se puede hacer. Costará mucho llegar a la Luna desde la Tierra para tener un buen principio, para hacer algo sobre estos problemas, por lo que la humanidad debe ir a la Luna y China lo está haciendo y está haciendo lo correcto y Estados Unidos está haciendo lo incorrecto. Le llamamos a Obama un lunático precisamente por esa razón. Así que lo importante es que la humanidad tiene una meta natural, porque una vez que reconocemos que tenemos una capacidad creativa, que es la capacidad de portar el fuego, la habilidad de la humanidad de existir depende la habilidad de aumentar la densidad del flujo energético controlado por la humanidad. Y si llegamos a la fusión termonuclear, eso es como la humanidad puede salvar. Le podemos decir a nuestra gente, los podemos defender, los podemos salvar usando esa capacidad. Por lo que todo lo que se ha hecho en las decisiones políticas desde el asesinato de Kennedy por Estados Unidos está equivocado. Vamos en la dirección equivocada en contra de la raza humana. Hay una misión allá. Ir a la Luna no es una fantasía. Llegar a la Luna es tener una base desde la cual podemos operar a un costo mucho menor que de alguna otra forma. Desde ahí podemos tener la capacidad de la fusión termonuclear y lograr a otras partes cercanas como Marte y otros asteroides que hay ahí. Ese es el principio de nuestra defensa, movilizarnos para prepararnos para defender la existencia de la especie humana que está bajo una amenaza. Y estas cosas están volando y no nos han golpeado. Hemos tenido suerte, pero en algún momento no vamos a tener suerte y uno de estos asteroides nos va a golpear y va a acabar con la humanidad, por lo cual tenemos un requerimiento natural
de la energía termonuclear de fusión que ha sido eliminada desde principios de los 1970. Juegan con ella, hacen juego, pero no hay un proyecto serio para lograr esta tecnología. Si tenemos una energía de termonuclear de fusión, una vez que lleguemos allá, tendremos una apertura para tener un logro de una mayor cualidad. Y ese es el carácter natural de la humanidad, ser una persona creativa que ningún animal puede ser. Pero Zeus es un animal. Tengo una pregunta en ese tema sobre el potencial de China. Tú subrayaste ahorita que el alunizaje de China es de gran importancia. Aparte del desarrollo de una misión continua en la Luna, es bueno tener en mente que la porción estaba diseñado para tener mucha más función que el llevar simplemente el robot. China también ha estado ayudando a otras naciones de que toquen a los cielos, considerando la colaboración entre las naciones en el espacio como claves para la diplomacia, que es reminiscencia de Estados Unidos bajo el presidente Kennedy. Hubo un artículo en el periódico japonés The Diplomat que cubre el Pacífico Asiático y subraya la colaboración de China en el lanzamiento de satélites con Nigeria, Pakistán, Venezuela, Turquía y Bolivia, y tienen proyectos pendientes con Bielorrusia, Sri Lanka y Turkmenistán. En el caso particular de Bolivia, parte del paquete era entrenar a 78 bolivianos para que puedan operar el nuevo satélite de comunicaciones. Y los chinos dieron capacitación y educación con otros satélites. Y según Xinhua, Bolivia considera colaboración con China de nuevo, y el dirigente de su agencia espacial, Iván Zambrana, dijo que quiere lanzar un satélite remoto para el 2017. Así que hay la proliferación de ciencia y tecnología que es mutuamente beneficiosa. En el caso de Bolivia, si continúan con su intención mencionada por el señor Zambrana, esto significará que tendrán los ingredientes para una agricultura de precisión como una nación soberana, con satélites de comunicaciones y satélites tendrán la capacidad de tener operaciones agrícolas mucho más eficientes. Van a poder ver desde arriba lo que no pueden ver necesariamente desde la tierra, y con mayor terreno, y tendrán la capacidad de tener su equipo con mayor precisión. El señor Zambrana no dijo que esa era la intención particular de Bolivia, pero ese es el potencial que los chinos están desarrollando. Y creo que es importante que lleguemos a la situación con Ucrania, donde la preocupación era de que los sistemas internacionales agrícolas vendrían y devorarían las granjas ucranianas, y sería catastrófico para Ucrania y Europa. Por otro lado, tenemos a China, que está otorgando los medios por los cuales las pequeñas naciones pueden salir del sistema imperial completamente. Lo que quisiera, si puedes elaborar en el potencial y la dinámica que se ha creado con este alunizaje de los chinos. Primero, voy a cambiar el tema un poquito para llegar al punto. Lo importante aquí es el punto clásico, es el aumento de la densidad del flujo energético que el hombre puede llevar a cabo. Los objetivos particulares, las metas no son lo principal, y deben tratarse como una cuestión secundaria, porque si podemos crear y mejorar las capacidades tecnológicas compartiendo esas tecnologías,
Obviamente podemos aumentar las opciones de la humanidad, pero la humanidad debe estar concentrado principalmente en desarrollar esas tecnologías. Y recuerden, vean la tabla de la química. Los profesores de química en la universidad algunas veces son los peores porque se meten en muchos detalles formales. Y por otra parte, en la educación, el hecho es que la gente se está muy enfocada en que lo que logran, lo que piensan que logran, pero no entienden la importancia de avanzar a niveles superiores de densidad del flujo energético. En otras palabras, la habilidad de aplicar una densidad cierta del flujo energético no es, pero lo que está deteniendo la posibilidad de una recuperación rápida del planeta Tierra y en particular de Estados Unidos mismo es que no hemos aumentado la densidad del flujo energético. No tenemos un impulso termonuclear de fusión y hemos estado, lo hemos dejado a un lado desde 1970 y por lo que la importancia para nosotros es desarrollar la cualidad de la productividad disponible. Eso no significa pasen las buenas noticias, sino significa concentrarse en llegar tan lejos, tan rápido como puedas primero. Y luego, después de hacer eso, entonces podemos transformar eso en beneficios para la gente, pero concentrados en el caso de China, no es que China se tenga que diversificar porque tiene capacidades limitadas. Lo que está haciendo en la Luna y el diseño de esto es una orientación de una misión. Vamos a usar el desarrollo de Estados Unidos como un motor para aumentar la tasa de la energía de la humanidad. Y si aumentamos la tasa de la energía de la humanidad, va a afectar a todo el mundo. Pero si vamos a extender la cualidad de esfuerzo, se va a diluir y vamos a irnos para atrás. Así que no hablen de compartir el bien, sino hay que crear el bien. No puedes compartir el bien si no lo puedes crear primero. Y ese es el punto, por lo que necesitamos es un impulso termonuclear. Necesitamos que la gente que es estúpida, pero que son profesores, pero dejen de ser estúpidos y vuelvan a ser profesores. Ese es nuestro problema. El punto es lo que China ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho China? Lo que China ha estado trabajando a varios avances que han tenido a su disposición de Estados Unidos, pero también comprende relaciones entre muchas naciones que están trabajando juntas en esas áreas, por lo que estamos haciendo, estamos tratando de concentrarnos la tasa del avance en lugar de lo ancho, que no se ha acelerado. Esa debe ser nuestra política. Probablemente nos tomará unos 12 años llevar a cabo las potencialidades de la fusión termonuclear. Todavía se está pasiva. Hay varios pasos por los que debe pasar. No es de uno a otro. Es un proceso que tiene que estar participando y ha estado detenido. Deliberadamente lo han estado saboteando porque se nos dijo que se detuviera en lugar de hacerlo. Si hubiéramos hecho eso, si no hubiéramos detenido esto en los 70s, nosotros en Estados Unidos estuviésemos enriquecidos más allá de tus sueños y hubiéramos llevado al mundo con nosotros con respecto a esos avances, porque ese tipo de energía, esos logros, de otra manera no son posibles. Así que lo que debemos hacer primero
busquemos el sueño imposible. Una vez que lo logramos, hay que compartirlo, pero primero hay que hacerlo. Lleguemos a ese sueño imposible. Y eso es lo que debemos hacer. Tenemos a un Estados Unidos destruido, nuestra gente está muriendo, están literalmente muriéndose de las políticas implementadas por este gobierno, se les está asesinando y la tasa de asesinato va a acelerar a medida que pasan las semanas, por lo que lo primero que debemos hacer, antes de hablar de buenos esfuerzos, hay que sacar a ese vago de la presidencia. Si sacamos a ese malvado de la presidencia, podemos hablar del bien que podemos hacer. Mientras ese criminal es presidente, no vamos a poder hacer nada. Y eso es lo que debemos decir a todos estos políticos estúpidos que no escuchan y no quieren pensar y no quieren enfrentar la verdad. Estamos retrocediendo. Nos hemos quedado atrás. La gente acepta las políticas verdes. No son aptos, no son seres humanos, son animales. Se han rendido, han abandonado su derecho a ser humanos y se comportan como animales. Los animales que eran menos capaces que la previa generación. Y tenemos ahora jóvenes que están saliendo, niños de la escuela, que se les educa y parecen a un estado más animal con cada generación. Tenemos una generación completa de jóvenes que están llegando al principio de convertirse en adultos durante el periodo de la presidencia de Obama y su antecesor, y se les ha destruido la habilidad de la gente de Estados Unidos. Les hemos quitado la capacitación que tuvieron. Se están cerrando. Y hablamos del progreso. Debemos echar a los enemigos del progreso por la ventana. Una vez que hacemos eso, una vez que decidimos que vamos a hacer eso, entonces podemos progresar. Si hablamos como la gente habla hoy día con respecto a lo que es una política aceptable, van a matar gente. Porque ya tienen las políticas a las que están comprometidos. En el Congreso están haciendo sus votos que se representan en el aumento de la muerte de la gente y van a permitir que esos individuos continúen en el poder. No hables de buenas fórmulas, danos algo de acción. Tenemos a gente que está muriendo y están condenadas a morir bajo las políticas de este presidente y este Congreso hoy día. Estamos hablando de asesinatos en masa. Estamos hablando del tipo de situación que nos podría llevar a una guerra termonuclear, que sería una extinción o algo similar a eso. ¿De qué hablamos? Están hablando de hacer cosas buenas. ¿Cómo puedes tener cosas buenas si no estamos deteniendo las cosas malas? ¿Cómo puedes ayudar a la gente si no les das, como los doctores no les dan tratamiento? Y ese es parte del problema. Esta basura tiene que detenerse ahora, o si no, no vamos a ser una nación más. Y el peligro es que bajo la influencia del problema anglo-holandés que llega a Wall Street y hay que erradicar y eliminar a Wall Street. Hay que cancelarla, eliminarla. Podemos crear un nuevo sistema bancario inmediatamente. No tenemos por qué mantener estas deudas permanentes, pero tomemos las medidas como ciudadanos cuando uno vota y organizando el voto que va a abordar ese tipo de preguntas. Estamos en un grave peligro debido a nuestra propia estupidez, al rendirnos a este tipo de cosas, de ser agradables con los monstruos. Entonces nos comen de esa manera. Have one
Tengo la última pregunta por hoy. Se trata de Glass-Steagall. En Europa ha habido mucho movimiento sobre la Glass-Steagall. En 5 naciones han habido una u otra moción parlamentaria o legislación presentadas en naciones como Italia, Islandia, Bélgica, Suiza y Suecia. En Dinamarca, Finlandia, Groenlandia, Francia, Irlanda, Grecia, Alemania, San Marino, España, incluso Gran Bretaña ha habido apoyo para la Glass-Steagall, y también han habido parlamentarios, cartas a Estados Unidos y ha habido visitas de líderes europeos en Washington para hablar con los senadores y congresistas. Hay un gran potencial para lograr una victoria en Glass-Steagall en oposición al sistema moribundo transatlántico. Parece que el obstáculo más grande o el catalizador mayor para esto es Estados Unidos. Hablamos sobre la idea del excepcionalismo americano en este programa en un contexto un poco diferente. En ese momento fue sobre el presidente de Rusia que estaba trabajando sobre Obama. Pero con respecto a Glass-Steagall, dada el potencial de esas naciones, ¿podrías elaborar por qué es Estados Unidos una parte fundamental de esta pelea? ¿Por qué tenemos que derrotar al enemigo aquí para desatar este potencial en Europa? Glass-Steagall es un nombre. Es un nombre que se le ha dado a algo que debería de ser un proyecto, pero la gente habla del término Glass-Steagall, pero no hablan de qué significa el término. Ese es el primer problema que enfrentamos. Glass-Steagall significa esencialmente destruir a Wall Street. Eso significa, si no destruimos a Wall Street, no vamos a obtener la Glass-Steagall, ni de nombre o de hecho. Por lo que debemos hacer, toda la operación de Wall Street ha sido siempre un robo. Wall Street debe ser simplemente cerrado. Porque lo que se hace, ¿cómo se puede destruir a Wall Street? Es muy simple. Ellos contienen 2 ingredientes, algunas cosas que son reales, pero están en las manos equivocadas. Así que hay que cerrar a Wall Street, pero tomemos el sistema bancario y miremoslo, y si hay algo ahí que debe vivir, vamos a protegerlo. Si vale la pena. Pero si están haciendo tremendos ganancias en todo este periodo reciente en Estados Unidos, no han dado ni un centavo para aumentar nada. Así que no ha habido beneficio para la gente de Estados Unidos de este programa. La eliminación de Glass-Steagall fue un desastre, así que hay que eliminar a los que destruyeron a la Glass-Steagall. Tenemos que, lo que hacemos, hay que reconcentrar todos los bienes físicos que sí existen, que hay en el sistema bancario. Mantengamos al sistema bancario que sí es un sistema bancario, no los casinos, y consolidamos esto en un sistema bancario reorganizado. Eso se hace con un proceso de ley para crear un nuevo sistema federal bancario, y necesitamos un sistema que se compone de bancos privados y públicos. Estos bancos, si van a hacer el trabajo de funcionar como bancos, como yo lo entiendo, está bien. Eso es todo lo que debemos hacer. Pero toda esta basura, todas esas ganancias falsas se deben eliminar. El hecho de que alguien tiene una legislatura o un papel que dice que son dueños de esto no quiere decir que representan propiedad que debe ser defendida.
Por ejemplo, la cocaína es una sustancia, ¿no? La vas a obtener, la vas a mantener porque es una sustancia, vas a comprar más, vas a eliminar el uso de esas cosas. Y lo que estamos encontrando es que nos están... El sistema de Wall Street es como la cocaína, así es que hay que sacar a la cocaína del sistema de Wall Street y tomemos el residuo que no es Wall Street y vamos a transferir. Estos son los bienes y si son los bienes reales vamos a absorber esto en los bancos reales o vamos a crear bancos nuevos y vamos a eliminar todo lo que huela como Wall Street. Y no vamos a pagarle nada a nadie porque podemos probar que es un fraude, podemos probar que ha sido siempre un fraude. Y de hecho se remonta a más anterior. Por ejemplo, Alejandro Hamilton. Cuando vemos a Alejandro Hamilton y los problemas que tuvo con la ciudad de Nueva York, ¿qué es lo que pasó? Que los intereses anglo-holandeses al principio durante el principio del siglo XVII empezaron a acumular instituciones bancarias y de lo que se llamó la Nueva Holanda. Esto se convirtió en un centro que atrajo a los sistemas británicos que después tomaron el control y empezaron a tener control sobre Estados Unidos y Nueva York lo empezaron por ejemplo, Jefferson fue un verdadero fraude y fue un cómplice en este crimen y todo el daño que se hizo a Estados Unidos fue con el papel de cómplice de Jefferson. Ese es el tipo de cosas que han sucedido en la historia real. Así que no hablemos sobre palabras, nombres, hablemos sobre algo que tiene sustancia. Y la gente tiene inversiones que están en fideicomisos, en sistemas bancarios legítimos de Estados Unidos bajo nuestro sistema. Entonces vamos a reconsolidar estas cosas para proteger la banca legítima. Y sabemos cuál es la banca legítima. Vamos a cambiar algunas reglas porque algunas de las reglas no son muy buenas, pero esas reglas de hecho van a proteger los intereses de la gente de Estados Unidos y la gente honesta. Esa es la forma en que funcionó durante Hamilton. Bien, y va a funcionar de nuevo. Eliminemos a los criminales. Han cometido crímenes y no vamos a proteger sus bienes. Por lo que ese es lo principal. Lo que debemos hacer es crear un verdadero sistema bancario americano. No usemos el término este u otro. Asegurémonos que las palabras que usamos tienen un significado del que no nos vamos a avergonzar. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos poner a esos timadores que han estado robando a la gente de Estados Unidos y los están matando con sus métodos económicos variados y debemos corregir eso. Debemos remediar esto y las reglas del comportamiento que tienen que ver con las finanzas de Estados Unidos hoy día son reglas de comportamiento criminal. Esa es la característica de la familia Bush, el vicepresidente Bush. Y no necesitamos a estos vicepresidentes más. Hemos tenido a muchos criminales en la presidencia de Estados Unidos bajo influencia extranjera que se han insertado en bienes financieros en contra de Estados Unidos y han habido asesinatos y otras cosas que han matado a presidentes que no quieren para tener
títeres que van a hacer lo que quieren. Nosotros en Estados Unidos debemos convertirnos en ciudadanos honorables de Estados Unidos. Debemos tener verdadero patriotismo, la lealtad a la intención legítima de nuestra nación y de su gente. No puedes llevar a cabo asesinato de la gente que se está haciendo bajo el gobierno de Obama y sus cómplices ahora. Y está a punto de aumentar a principios del próximo año. Y llamarte a ti mismo un ciudadano. Usted no es un ciudadano, es un criminal. Estamos en un momento donde sí hay una nueva área. Regresemos un paso al punto de Roosevelt y las negociaciones de Roosevelt con Stalin. Esto era un periodo malo porque los republicanos habían tomado el control en la mayoría de las políticas de Estados Unidos durante ese periodo de su presidencia. Esto redujo la capacidad y los recursos del presidente de Estados Unidos y su presidencia y lo redujo en gran medida. Y se estaba muy enfermo y se enfermó como resultado de todo esto y sabía que estaba a punto de morir. Y el enemigo que era Truman era el principal enemigo, era un títere de los británicos, del Imperio Británico, y todo lo que Roosevelt había hecho por su propia, lo que él dijo era hacer acuerdos muy similares exactamente a lo que Rusia ha logrado ahora con respecto a Bielorrusia, al Pacífico, etcétera. ¿Qué es esto? Un grupo de naciones que son naciones soberanas, pero que están trabajando juntas bajo un sistema de acuerdos. Eso es lo que siempre quisimos hacer. Es exactamente lo que Franklin Roosevelt negoció con Stalin y otros en su última reunión allá. ¿Cómo perdimos eso? ¿Quién cambió eso? Lo cambió Winston Churchill. ¿Y quién creen? El nuevo presidente de Estados Unidos. El traidor que empezó todo el proceso junto con el FBI. Y el FBI, la nueva creación del FBI que se introdujeron junto con los republicanos en la elección y entraron en gran medida y empezaron a tomar el poder del Partido Republicano y algunos demócratas que fueron sus cómplices. Y eso es lo que destruyó a Estados Unidos. Y eso es lo que hizo que la traición fuera posible. Y que es lo que estaba mal con los republicanos. Eran muy similares a los que Roosevelt había echado y que los trajeron de nuevo. Y eso es lo que ha destruido a nuestro Estados Unidos desde entonces. Si Franklin Roosevelt hubiera podido asegurar la victoria sobre los nazis durante su vida, no hubiera sucedido tal cosa. Era el desgaste de la guerra bajo condiciones extensas que permitieron que esas cosas sucedieran. Y los criminales se arrastraron de nuevo y tomaron el poder. Y ellos son lo que se llamó el gobierno de Truman. Y tuvimos a un Kennedy, a un John F. Kennedy, que fue seleccionado por Eleanor Roosevelt para que fuera su candidato para la presidencia de Estados Unidos y hizo un buen trabajo. Hizo un trabajo excelente y lo asesinaron. ¿Y qué sucedió? Los asesinos celebraron y mandamos a nuestros hijos a la guerra en Indochina. Los mandamos allá y les dijimos cómo usar las drogas. Los convertimos en vegetales consumidores de drogas. Y eso se usó para destruir a Estados Unidos y a su gente. Y nos empezó al gran, a lo que estamos, a este hoyo en el que nos encontramos hoy día.
Con eso quiero terminar nuestra videoconferencia hoy. Hemos cubierto bastante terreno y quiero darle las gracias a Lynn por reunirse con nosotros y vamos a continuar la próxima semana, el viernes a la misma hora, que será el próximo año. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.